¿Sabías que puedes transformar cualquier figura en un patrón de medios tonos en CorelDRAW? Incluso con estrellas, corazones, tréboles o cualquier forma personalizada. Pues hoy te enseño cómo hacerlo paso a paso. Estás en Icon Impresiones y en este canal te enseño trucos de diseño fáciles y potentes para que mejores tus proyectos. Este truco que vas a ver te puede servir tanto para diseñar carteles, camisetas o usar en tus redes sociales. De modo que quédate hasta el final y te revelaré un par de trucos extras. Ahora sí, veamos cómo se hace. Bueno, aquí ya estamos dentro de la plataforma de Corel. Tenemos este texto que dice halftone o semitonos o efecto de puntos. Esos son los tres nombres con los que se conoce el efecto que vamos a aprender. Aquí normalmente las personas lo trabajan con el efecto de puntos, pero nosotros lo vamos a hacer de una forma diferente. Normalmente cuando pensamos en el efecto halftone o mediotonos, lo primero que se nos viene a la mente son esos punticos clásicos en blanco y negro, como los que veíamos siempre en los impresos de los cómics, en las tiras cómicas que leíamos. Pero aquí viene lo interesante. Esos puntos no son una regla obligatoria. En realidad lo que hace el efecto halftone o semitonos es repetir una forma pequeña muchas veces, variando su tamaño para crear sombras o volúmenes o transiciones de color. ¿Y qué significa eso para ti como diseñador o diseñadora? Que en lugar de usar círculos, puedes reemplazarlos por cualquier figura personalizada. Llámese estrellas, corazones, triángulos, incluso un icono o un logotipo que tengas. De esa manera no solo vas a lograr un efecto retro llamativo, sino que además puedes darle tu toque personal y único al diseño. Bueno, veamos entonces cómo lo hacemos. Aquí estamos en nuestra imagen. Ya están previamente coloreados cada una de las letras. Y para usar el efecto halftone, lo que hacemos es seleccionar el objeto que queremos aplicarle el semitono. Una vez lo tengamos seleccionado, lo que hacemos es aplicarle una transparencia. Entonces vamos aquí, donde dice herramienta de transparencia, y podemos hacer un clic sostenido aquí y damos esta transparencia. Podemos jugar con eso como queramos, que empiece desde aquí, que empiece desde más abajo para que sea más transparente. Bueno, esto ya es, depende del gusto de cada persona. Digamos que lo vamos a trabajar allí. Una vez hecha la transparencia, entonces vamos a buscar aquí donde dice efectos y buscamos acá abajo donde dice pointillizer. Se nos abre esta ventana y normalmente entonces él nos hace estos circulitos. Aquí le decimos aplicar y como ven automáticamente ya nos interpretó el degradado que teníamos de un color sólido, nos lo interpretó en puntos. Si yo me devuelvo, van a ver que el degradado que tenía en un color sólido me lo está haciendo en puntos. Van a ver que son puras bolitas y se van desvaneciendo para generar ese efecto de degradado que teníamos inicialmente con el tono sólido. Esto lo podemos repetir con esta letra. Hacemos lo mismo, entonces con esta vamos a hacer otra vez, le aplicamos el sólido, le aplicamos la transparencia, hagámosla de arriba para abajo, diferente, vamos que comience por acá, y podemos cambiar estos valores. La densidad, por ejemplo, la densidad es que entre más alto sea este valor, quiere decir que van a haber más cantidad de puntos acumulados. La escala pues es el tamaño de la figura, del punto y el ángulo de inclinación en que va a ser el patrón. Esto lo podemos variar. Entonces para este azul, por ejemplo, pongámosle una densidad de 20 y le damos a aplicar. Como pueden apreciar, nos hizo más densos los puntos. ¿Ves? Más densos. Él aquí no lo desplaza, pero ahora más adelante les enseño una forma fácil y chévere, un truco fácil para que lo vuelva y quede organizadito donde debe ir. Aquí, por ejemplo, ven que quedó muy oscuro, muy tupido, digamos. Si lo quiero cambiar, ¿qué hago? Me devuelvo aquí, deshacer, no lo puedo hacer encima porque entonces lo hace como montado, un efecto encima del otro, no queda bien. Entonces me devuelvo y modifico el valor que quiero
que me parece que está muy denso, entonces pongámoslo por ejemplo en 15. Que quiero que el punto sea más grande, entonces en la escala pongámosle 1.5, 1,5 y le damos, bueno, perdón, no lo tenía seleccionado. Densidad 15, escala 1.5 y aquí le damos aplicar. Entonces aquí quedó la escala más grande. Por ejemplo, aquí ya quedaron tan pegados que ya no se ven las bolitas y a medida que se va avanzando se van viendo. Todo esto simplemente es de jugar y ensayar, ensayo y error y ver qué es lo que mejor nos funciona para lo que estamos buscando en ese momento. No es una camisa de fuerza, todo es simplemente ensayo y error. No le tengamos miedo a estas cajas, a estos cajetines, ellos están diseñados para eso, para que variemos y juguemos con estos valores y lleguemos al punto óptimo. Entonces, pongámosle, por ejemplo, una escala mayor, pongámosle 2 y variémosle la densidad, por ejemplo, a 5. Le damos a aplicar. Entonces aquí nos quedaron los puntos mucho más grandes. Aquí siguen estando amontonados, pero aquí ya ven los puntos más grandecitos. Todo eso, como les digo, es simplemente ensayo y error. Ahora más adelante les enseño cómo cuadrar esto para que quede bien bonito dentro del contorno de la letra, que no queden así salidos. Por ahora estamos viendo cómo se utiliza el efecto. Sigamos con este verde. Vamos a hacerle, siempre hay que hacerle el efecto de transparencia. Ahora también les enseño un truco, que hay varios tipos de transparencia que se pueden lograr para lograr diferentes efectos. Entonces, por ejemplo, hagámosle esta transparencia a pero en este caso no se la vamos a hacer degradada, sino que se la vamos a hacer uniforme. Entonces vamos aquí y le decimos transparencia uniforme, que quede completamente igual la transparencia. Teniéndola seleccionada, entonces vamos aquí y en la forma ya no queremos círculos, ya estamos aburridos de tener los mismos círculos que todo mundo hace. Entonces le decimos cuadrado. Y aquí en el ángulo lo podemos variarlo a, por ejemplo, a 45 grados. Aquí en la escala pongámosle 1 y le damos a aplicar. Entonces, como pueden ver, ya no tenemos los puntos aburridos, sino que tenemos un patrón de rombos. Como les explicaba anteriormente, estos valores, la forma la podemos variar. Si queremos que sea el rombo más grande, pues lo hacemos con una escala mayor. Pongámosle aquí, por ejemplo, 1,5, aplicar, hizo los rombos más grandes y los pegó más. Todo esto es simplemente ensayo y error, hasta que logremos el objetivo. Si no nos gusta, nos devolvemos y volvemos aquí. Teniéndolo seleccionado, hacemos el cambio acá. Hagámoslo, por ejemplo, que no sea a 45 grados, que sea, por ejemplo, a 30 grados de inclinación. Le damos a aplicar y ya él nos varía la inclinación en que está haciendo el desarrollo, digamos, del patrón de la figura. Ya lo está haciendo a 30 grados. No se preocupen por este desfase, como les digo, ahora les explico cómo los encajamos y que queden bien bonitos. Por ahora movámoslo así a mano, listo. Entonces vamos a hacerlo con la letra amarilla. Ahora, otro truco, si queremos que no quede sobre el fondo blanco, entonces yo lo que hago es selecciono mi color, lo copio, control C y lo pego, control V. A ese que pegué, como está encima, le puedo cambiar el color, pues pongámosle un amarillo, digamos este naranja. A este naranja le voy a aplicar la transparencia. Ya verán qué es lo que estoy haciendo aquí. Y le ponemos el degradado. Pongámoslo aquí, pongámoslo aquí. Ok, perfecto. Una vez seleccionado, le decimos que no los haga. Volvamos otra vez por el momento a los círculos y le damos a aplicar. Nos quedó muy grueso, entonces nos devolvemos, teniéndolo seleccionado, variamos la escala a 1 y pongámosle una densidad, por ejemplo, de 7 y le damos a aplicar. Aquí, como ven, entonces ya empezamos a lograr y a jugar con estos efectos de sombreado. Miren que si yo me alejo, la letra se ve espectacular, se ve amarilla y como si tuviera una sombra, un degradado
de oscuro a claro. ¿Ven? Y hecho con punticos. Bueno, ya estamos aburridos de los punticos que todo el mundo utiliza. Entonces, no, yo quiero hacerlo con una figura específica. Yo quiero que, por ejemplo, esta letra T esté con estrellas, por ejemplo. Entonces, hagamos lo siguiente. Primero, copiemos el color, control C, y luego control V para que quede pegado encima. Le cambiamos el tono por decir algo, púrpura. Ya lo tenemos el púrpura, o sea, tenemos el púrpura encima del color rojo. Ahora, ¿qué hacemos? Porque lo vamos a hacer con un color, perdón, con una figura personalizada. Entonces vamos a hacer una estrella, por ejemplo. Entonces nos vamos aquí y le decimos que vamos a hacer con una estrella. Hacemos la estrellita, control sostenido para que nos la crezca uniforme. Si yo suelto el control, me la deforma. Entonces control sostenido y la hacemos uniforme. Le ponemos colorcito negro. Vamos aquí a seleccionar. Entonces ya tenemos esta figura. Esta figura es la que yo quiero que me la convierta en un patrón de efecto de puntos. En este caso ya sería un efecto de estrellas. Entonces, ¿qué hago? Me voy aquí a donde dice círculo y me voy hasta acá donde dice personalizar. Aquí en personalizar busco seleccionar. Selecciono. Como ven, se me habilita esta estrellita. Entonces yo selecciono esta estrella. Automáticamente me la coloca aquí. ¿Ya qué me está queriendo decir? Que esta estrella va a ser el punto o el patrón que va a repetir en toda la figura. Entonces selecciono mi figura y le digo aplicar. Entonces, como pueden ver, como por arte de magia, ya tenemos un halftone o unos medios tonos, pero personalizados, con un efecto de estrella en este caso. Entonces, mire cómo queda de bonito, le da sombra, pero sombra con estilo, que es lo que estamos buscando. Queremos es destacarnos de los demás, no hacerlo de todo mundo, sino hacer cosas diferentes. Esto, como les decía antes, lo podemos utilizar en diseño de pósters, en diseño de camisetas, y si eres de los que trabaja con DTF, en múltiples cosas. Si es para tus redes sociales también, chévere, lo puedes utilizar porque vas a destacar, vas a utilizar cosas diferentes. Bueno, ahora que ya estamos hechos unos duros haciendo medios tonos en Corel, vamos a mirar el primer truco que les había dicho. Vamos a aprender a encajar esto para que no quede tan feo dentro del contenedor, que en este caso sería la letra. Es muy fácil. Seleccionamos el halftone, clic derecho, le decimos dentro del Power Clip y tocamos aquí el contenedor. Entonces ya él nos queda contenido dentro del contenedor, valga la redundancia. Igual con este, seleccionamos, clic derecho, dentro del Power Clip y tocamos por dentro. Entonces ya, como pueden ver, ya no se sale esas bolitas tan feo que quedan contenidas dentro del perímetro de la letra o de la figura que ustedes tengan. Cualquier figura la pueden contener. Clic derecho dentro del Power Clip y pican por dentro. Entonces ya ella queda contenida dentro del sujeto. Clic derecho dentro del Power Clip y tocamos, entonces ya nos queda contenida. Eso lo podemos hacer fácilmente. Miren todo lo que se puede lograr utilizando los semitonos con las figuras personalizadas. Los círculos que son los tradicionales, pero con diferentes efectos, con este degradado, este azul denso aquí y se va desgastando, con rombos, con bolitas, y con un fondo de color. Entonces eso logramos que tenga volumen, con estrellas, con líneas, con corazones, con estos smile. Bueno, la imaginación es el límite. Con solo un clic el diseño puede pasar de elegante a explosivo. Si combinas este efecto con degradados o capas o transparencias, puedes lograr efectos aún más profesionales. Todo está en tu imaginación. Este tipo de efectos lo usan en portadas de revistas y pósters, así que imagina aplicarlos a tus creaciones. Hoy aprendiste a crear halftone o semitonos con figuras personalizadas en CorelDRAW, un truco que te dará total libertad creativa.
Si te gustó este efecto, dale like, suscríbete, porque pronto te enseñaré cómo hacerlo con tus fotos favoritas. Nos vemos en el próximo video y éxitos rotundos.